voy a decirte algo que contradice muchas de las cosas que se dicen en el mundo de las ventas. Y es lo siguiente: vender barato no siempre es más fácil. De hecho, te puedo decir que probablemente es todo lo contrario. Presta atención, porque te puedo decir que es mucho más difícil a veces vender barato, aunque no lo parezca. Y sobre todo, lo peor es que miles de empresas esto no lo saben. Miles de empresas piensan que tienen que ir siempre a precio y están destruyendo a veces sus márgenes convencidas de que es la mejor forma de vender o de vender mucho más. Y no digo que esté mal, porque hay estrategias que pueden ir bien, pero no suele funcionar muy bien y muchas empresas cierran justamente por eso. Quiero hacerte, de hecho, esta reflexión. Si bajar el precio fuera la mejor estrategia, ¿por qué las empresas más rentables no son las más baratas? Generalmente eso suele ser así. Hoy quiero enseñarte precisamente por qué competir a veces por precio es una de las decisiones más peligrosas que puede llegar a tomar una empresa o un vendedor si siempre está guiando el precio. Por cierto, soy Alfonso Bastida. Si no me conoces, junto a mi socio Cristian, estamos ayudando a vender más sin convertir el precio en el único argumento. Llevamos formando equipos comerciales y a personas en el mundo de las ventas durante muchísimos años, y una de las cosas que más nos encontramos es que, si yo tuviera que resumir esto que estoy hablando ahora mismo contigo, o sobre todo una de las mayores diferencias de las empresas que crecen y otras que están como solamente sobreviviendo, es la siguiente: las empresas fuertes crean valor, las débiles compiten por precio. Repito, las empresas fuertes crean valor, las empresas débiles compiten por precio. Me acuerdo, hace unos años conocí a un empresario que me acuerdo que estaba bastante desesperado porque había evidentemente competencia, tenía competencia y hacía bastante exactamente lo que hacía la competencia, porque la competencia eran como los referentes. Me acuerdo que si la competencia bajaba precios, se bajaban los precios. Y parece que durante un tiempo funcionaba y vendía más, entre comillas, porque bajaba los precios. Pero había un problema, porque me acuerdo que hablando con él me decía: es verdad que vamos vendiendo incluso más, pero cada vez gano menos dinero. Entonces, ¿qué pasa? Como ganaba menos dinero, necesitaba vender mucho más para poder recuperar el dinero y sobre todo para poder mantener el beneficio. Claro, estaba entrando como una espiral, porque cada vez hacía más descuentos, necesitaba más volumen, pero los márgenes cada vez eran peor, entraba en un estrés, hasta que un día me acuerdo que hablando, me acuerdo una frase, ¿no? que se me quedó aquí, y es que me decía: vendo más que nunca, pero gano menos que nunca. Y ahí entendí algo que es un problema que a veces en las ventas no se dice, y yo creo que al final es un problema de estrategia. No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo así por muchos años, y esto es algo que debería decirse, y muchas veces no se dice, y yo creo que es una forma de poder ayudar a que muchas personas no entren en una espiral de tener un problema, ¿no? Entonces, no sé, haciéndote una pregunta, ¿no? Tú imagínate que mañana aparece un competidor que vende exactamente lo mismo que tú, tu mismo producto, tu mismo servicio, lo mismo que tú, pero ahora ese competidor vende un 20% más barato. ¿Qué harías? La gran mayoría a veces dice: pues tengo que bajar el precio de alguna forma. Ahí empieza el problema. Porque si tu única ventaja competitiva es ser más barato, siempre va a aparecer alguien dispuesto a vender todavía más barato. Siempre. Y además, cuando alguien te compra por precio, ¿por qué te va a dejar de comprar? Por precio. Y siempre te digo una cosa: esa carrera nunca termina. Y esto pasa en todos los sectores. Mira, piensa en dos restaurantes. Restaurante número uno cobra 15 euros el menú, o 15 dólares el menú. El otro cobra 120 euros o 120 dólares. Los dos están llenos. ¿Por qué? Porque no venden lo mismo. Hombre, sí, venden comida. Sí, venden comida, pero no venden lo mismo. Uno vende comer ese día, alimentarse. El otro vende una experiencia, una celebración, algo memorable, un recuerdo. Cuando tú entiendes eso, dejas de preguntarte, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta algo? Empiezas a preguntarte cuánto valor percibe el cliente. Fíjate que esto nos lo decimos muchas veces. ¿Cuánto valor percibe el cliente? Es que esa es la clave. Ojo, que es verdad que puede haber negocios que con esos precios más económicos funcionan y muy bien. Sí, pero tienen que ir a mucho volumen. Y tienen que ir mirando todo al céntimo. Hay una frase que escucho, y está bien, si lo quieres, no estamos criticándolo, pero quiero que esto al menos se entienda para que lo veas, porque es verdad que no todo el mundo puede ir bien así y normalmente los márgenes se sufren y sufren mucho. Hay una frase que escucho mucho y me dicen: ya, pero es que, Alfonso, en nuestro sector el precio es algo muy sensible, es algo súper importante. Y esto es curioso, pero prácticamente todas las empresas lo dicen. Cada vez que alguien me dice eso, le digo: no, si no te digo que no. De hecho, el problema está que estás poniendo el precio como el primer protagonista, y puede ser que tenga un peso importante, pero el precio es parte de una ecuación, no es la ecuación. Entonces yo les hago una pregunta: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿O es que todavía no has conseguido diferenciarte lo suficiente? Porque creo que ahí está el problema.
¿Cómo te estás diferenciando? No lo estás haciendo seguramente, porque hay sectores donde es verdad que parece imposible vender mucho más alto a precios, porque hay quizás empresas o competidores que tienen unos precios espectaculares. Pero no ha habido momentos en la historia, y sigue habiéndolos, y sigue con empresas desde pequeñas, medianas y grandes, donde en sectores donde dicen eso, de repente aparece una empresa y dice lo contrario. Ha pasado a lo largo de la historia. Marcas como Apple o móvil, los precios, los que venden, marcas de relojes, y nunca salieron siendo la más barata. Ganaron consiguiendo que la gente realmente quisiera comprarles a ellos. Y esto es lo que quiero que pienses. ¿Por qué alguien debería comprarte? Por eso quiero que apuntes lo siguiente. Quiero que esto se te grabe. El precio es lo que pagas. El precio es lo que pagas, por supuesto. El valor es lo que sientes que recibes. El precio es lo que pagas. El valor es lo que sientes que recibes. Ese es el gran diferencial. Y cuando el valor aumenta, el precio deja de ser el protagonista. Entonces, el problema es que no estás teniendo suficientemente valor para que alguien perciba el precio que tienes. Ah, pero es que me cuesta mucho, es que no hay tanto diferencial. Por eso es algo que tienes que dedicarle tiempo, porque si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. El tema es si le has dedicado tiempo a darle un valor extra, y a veces no solamente sobre el producto, es lo que rodea al producto o al servicio. Yo recuerdo, hablando con negociaciones que estábamos con un cliente, insistía siempre en el precio. De hecho, yo me acuerdo que antiguamente el precio para mí era de lo más importante, y ese era el gran error. Por eso había momentos donde me estancaba. Y me acuerdo que este cliente podía haberlo hecho mucho más fácil, aplicar descuentos para poder cerrar la operación. Pero yo me acuerdo que, además, mira, de hecho, me voy a poner yo como ejemplo. Yo me acuerdo que esto lo hacía yo, y siempre hablaba, me acuerdo, con la empresa y tal, necesito bajar los precios, y es verdad que estaba erróneo. Me acuerdo que un día decidí hacer otra cosa. Y esto me acuerdo que hablando también con este cliente, que quería vender más y se centraba en el precio, me le hice una pregunta. Si mañana tú encuentras una opción mucho más barata, ¿qué tendría que pasar para que aún así siguieras prefiriendo trabajar con nosotros? Y esto me acuerdo que se lo dije yo al cliente. Me acuerdo que esto se lo dije yo a una empresa y le dije, vale, muy bien, sí, el precio es verdad, muy bien, es verdad. Pero, ¿por qué tendrías que seguir trabajando conmigo? Y aquella pregunta me acuerdo que cambió por completo la forma de la conversación. Además, que es que cambió. De centrarnos en el precio a hablar de otra cosa totalmente diferente. Porque en vez de centrarse en el precio, empezó a hablar de, oye, pues es verdad que en el servicio me acuerdo que el servicio tú me lo traes 24 horas antes, cuando hay un problema tienes a una persona específicamente para mí, para ayudarme, esa rapidez me ayuda para que no tenga problema y no me quede en los lineales sin stock, eso me da confianza y tranquilidad. Y me acuerdo que ese día yo iba pensando que iba a perder el cliente, porque la competencia le había dado precios más económicos, se los había dado, y el producto como tal era el mismo, pero el cliente no estaba comprando solamente el producto, estaba comprando esa confianza, esos servicios extras. Y me acuerdo de, pensando que me iba perdiendo el cliente, me fui con un pedido en la mano, y además un pedido del triple de lo que solía pedir. ¿Por qué? Porque realmente lo merecía y no tuve que bajar los precios, de hecho se los subí. Así que aquí aparece uno de los mayores errores de muchos comerciales. Es verdad que esto, si no sabes hacerlo, cuesta, pero creen que vender consiste en justificar siempre el precio, y no consiste en justificar el precio. Yo creo que es exactamente todo lo contrario. Vender consiste en aumentar la percepción del valor, porque cuando el cliente entiende claramente lo que gana, deja de obsesionarse literalmente con lo que está pagando, se centra realmente en lo que está recibiendo. Haz un ejercicio, mira, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en ti, o si tienes un equipo comercial, pregúntate o pregunta a tu equipo. ¿Por qué? Fíjate, además tienes que responderla, ¿eh? Y que si llevas un equipo, se lo preguntas a tus comerciales. Si eres tú, apúntatela y la haces para ti. ¿Por qué un cliente debería pagarte o elegirte aunque fueras un 15% más caro? Si tienes un equipo, te va a sorprender las respuestas de tus comerciales. Si eres tú mismo o tú misma, respóndete. ¿Por qué alguien tendría que pagarte un 15% más? Si la respuesta es, bueno, pues por la calidad, por el servicio, te queda mucho trabajo por hacer. Es verdad que la calidad puede ser importante, el servicio, ¿qué es el servicio? ¿En qué te diferencias? Pero raramente es suficiente para justificar la diferencia en el precio. Así que si tardas mucho en responder o has sido muy genérica, ya sabes dónde tienes que trabajar. Hay una idea que es muy importante y que quiero que se te grabe y que quiero que la recuerdes. Las empresas que solo saben bajar precios terminan bajando beneficios. Las empresas que aumentan el valor percibido van a aumentar los márgenes. Y esa es la gran diferencia que cambia una cuenta de resultados. Y las cuentas de resultados es muy importante. Por eso imagínate, si tuviéramos una balanza, ¿vale? Si tuviéramos una balanza,
pone una balanza, precio es lo que el cliente paga, y en la otra pone el valor percibido, lo que cree que recibe. Si esto no está así, ¿vale? Si el precio está más bajo, es que el valor está mal, entonces ahí tienes el problema. ¿Qué tienes en tu balanza? Precio, lo que el cliente paga, valor, lo que el cliente recibe. Ahí es donde tienes el problema. Si no lo tienes bien peso, vas a tener un problema. Entonces, quiero terminar con una reflexión. No tengas miedo de vender a precios más altos. Ten miedo, quizás entre comillas, entiéndeme, porque no hay que tener miedo, ¿no? Pero de no saber explicar por qué vales más. Ese es el gran problema. Porque cuando una empresa solo puede competir por precio, ha dejado de tener su control. Y sobre todo incluso sobre el futuro de la empresa. Esto es un problema. Y eso es muchísimo más caro, eso es mucho más problemático que cualquier descuento que hagas. Así que, ¿qué quiero decir con todo esto? Si mañana un competidor bajara sus precios un 30%, ¿tu empresa seguiría teniendo argumentos para que un cliente los eligiera? O para la empresa que trabajas, si un competidor tiene un 30% de los precios más económicos, ¿por qué tendría alguien que seguir trabajando contigo? ¿Sabes qué? Quiero que me respondas en comentarios. ¿Para qué? Para poder seguir ayudándote. ¿Por qué? Porque en el próximo episodio vamos a analizar las señales invisibles que indican que un vendedor ha perdido ya la venta, incluso antes de que el cliente diga una sola objeción. Te lo voy a explicar. ¿Cómo podemos detectar al principio qué señales que no son perceptibles hacen que se sepa cuando un vendedor o una vendedora ya ha perdido la venta desde el principio, sin ni siquiera llegar a la parte final? Si quieres saber cómo detectar esas señales, tienes varios trabajos que hacer. Verte el vídeo, 2, ponerme en los comentarios lo que te he dicho, darle me gusta, suscribirte al canal y sobre todo compartirlo con más personas para que podamos seguir ayudándoles. Nos vemos. Chao.